acá no se murió la abuelita, ¿eh? Ya estamos acá de regreso en su programa Quiero Vivir. Bueno, pues platicando acerca de la historia. Platicando acerca de la importancia del... Tres conocimientos son los que hacen posible la cirugía que tenemos el día de hoy. 1, la habilidad del cirujano. 2, la anestesia. Y 3, la antisepsia, la sepsia y la antisepsia. Sin estos tres componentes, hoy no podríamos hacer los avances tecnológicos, quirúrgicos, lo que usted quiera, que se hacen el día de hoy. Y la importancia de la anestesia en la cirugía. Bueno, mira, es un tema tan enorme y tan apasionante que voy a tratar de ser muy rápido para la gente que nos escucha. Bueno, toda la vida, pues hace miles de años, pues la gente le preocupó el dolor, o sea, es un signo, un síntoma que pues es muy molesto. Entonces todo el mundo ha buscado a través del tiempo la forma de mitigar el dolor. Afortunadamente en todos esos menjurjes que la gente lograba hacer, para hacer adormilar a la gente o hacer alguna cosa, pues iba avanzando. Pero en realidad la cirugía, y hablemos de siglos pasados, pues fue de lo más chusco y simpático, ¿no? Originalmente hubo quien, por ejemplo, ahorcara parcialmente a un paciente hasta que no le llegara sangre al cerebro, perdía el conocimiento y en ese momento se intervenía al paciente. Hubo quien golpeaba la cabeza tan fuerte para no ir a lesionar, pero para que el paciente también perdiera la conciencia. En otras ocasiones el alcohol vino a suplir todas estas cosas, se les ponían unas guarapetas terribles, unas borracheras enormes, y sobre la borrachera trataban de operar, que hay que entender bien claro que una cosa es que un paciente esté dormido y otra es que tenga analgesia o que tenga anestesia, porque un paciente dormido no tiene analgesia, pero bueno, los emborrachaban. Le sigue doliendo. Claro, si no es consciente, pero sus sistemas internos responden a aquello, ¿no? Y hubo mucho tiempo también en que el cirujano entraba con 4 gorilas, es decir, 4 gentes muy fuertes, agarrarlo literalmente al paciente, fijarlo y a gritos y recordatorios familiares hacer lo poco que se podía hacer, porque obviamente el cirujano pues no podía trabajar, paciente moviéndose, estresado, gritando. Entonces la anestesia sí ha sido importantísima en el desarrollo de la cirugía, porque cada vez ha permitido más poder hacer cosas, hasta el grado de que en la actualidad pues una cirugía puede durar un día si se quiere, ¿no? Y tan es así que en las terapias intensivas, que es o nació a través de la anestesiología, pues los pacientes que están en una terapia intensiva con ventilación mecánica y controlada y todo, prácticamente están anestesiados. Entonces, bueno, pero es importante para ir rápido a todos estos conceptos, recordar que en el norte de los Estados Unidos y en Europa había, en el siglo XIX, hubo un gran interés por evitar el dolor en ciertas maniobras quirúrgicas. Y entonces simplemente puncionar un absceso, hacer curaciones rápidas, los amputados, alguna cosa. Y curiosamente quienes tuvieron un liderazgo enorme en la anestesia fueron los dentistas, los odontólogos, porque ya ven, bueno, de ese dolor nadie nos hemos escapado, y bueno, los dentistas en el siglo XIX y a mediados del siglo XIX fueron los pioneros precisamente en los Estados Unidos. Esto es algo que se reconoce como la historia, cuando se inicia la historia moderna de la anestesia, y específicamente fue el 16 de octubre de 1846. ¿Y dónde fue? Pues en el Massachusetts General, fíjate, el Massachusetts General de Hospital. Tanta tradición. Claro, de la Universidad de Harvard. Ahí se hizo, y de hecho en el edificio, ahorita les platico más la anécdota, pero en el edificio donde se hizo esto, que se le dejó instilar o caer en la cara éter sulfúrico a un paciente, el doctor Warren, famosísimo, era el jefe de cirugía, permitió esa exhibición, pudiéramos decirlo en ese momento, con un paciente medio sentado. La gente, no había conceptos de asepsia, a propósito de lo que decías, o sea, de lavarse las manos, de guantes, de evitar infecciones, que era una de las grandes y terribles problemas de esto, y todos muy elegantes y vestidos de traje, y así operaban. El doctor Warren en esa oportunidad quitó un tumor del cuello, y esto pues fue lo más famoso de la historia, y de hecho ahí en el Mass General, el Massachusetts General, en ese hospital, dejaron como recuerdo la famosa cúpula del éter, que todavía se ve en el edificio actual remozado y todo, la cúpula, porque ahí abajo
está el quirófano donde se hizo esta demostración y fue realmente el avance más enorme que hizo la medicina norteamericana a la medicina quirúrgica. Entonces esto trascendió impresionantemente y esto ya se hizo con éter, porque bueno, pues antes habían aparecido otros anestésicos, el óxido nitroso, gas hilarante, que hacía reír a la gente y se usaba en las fiestas y en las ferias para hacer divertir a la gente. Se le daba a inhalar ese gas y pues se ponían a bailar, a vacilar y a hacer cosas. Y curiosamente en una de esas ferias también se encontró que un paciente haciendo su baile y disfrutando y todo se lastimó en un fierro que había en la pared, empezó a sangrar y el tipo ni cuenta se dio. Y un dentista precisamente también advirtió que posiblemente ese gas tuviera propiedades analgésicas. Entonces de ahí viene pues toda esta historia abigarrada hasta el momento actual, y podemos revisar alguna cosa, pero actualmente, repito, los cirujanos más agresivos por su calidad y por su habilidad pueden durar horas y horas, y es más, eso no tiene que ver con la seguridad del paciente. Eso se lo digo al auditorio en general. En la actualidad, si una cirugía dura 1 hora o dura un día, la seguridad es la misma porque nosotros tenemos la oportunidad de estar manteniendo al paciente en las mejores condiciones. Y todo esto pues se debe al avance de la anestesiología. Más o menos por ahí va el perfil de estas cosas, pero sí es algo apasionante porque de hecho existen algunas pláticas muy completas al respecto. Pero bueno, podemos ir revisando ciertas cosas, pero como les decía, los odontólogos, los dentistas, fueron los padres realmente de la anestesia moderna que se hizo en Massachusetts en ese año de 1846. Cuando tú estás hablando de estos pequeños detalles de observacionales, hay la diferencia, ¿no?, entre lo que es el científico y lo que es aquella persona, por ejemplo, esto de la feria, de la persona que se corta y que de pronto un dentista lo ve y dice, chirrión, se cortó y no se dio cuenta. Ese es como el gran hito que puede llegar a tener una persona. Sí, fíjate que todos los grandes hallazgos de la historia, si uno los revisa, todos han sido por casualidades, como en la química o en la farmacología. Alguien está buscando un fármaco diferente y se encuentra otro por casualidad, y eso lo sabemos actualmente que se repite en forma constante. Entonces hay muchas cosas de la casualidad, como nosotros llamamos técnicamente serendipia, por casualidad, ¿no? Entonces esas observaciones, como dice el doctor Priego, es bien interesante porque lo que originalmente se le daba ese gas hilarante para que la gente se divirtiera con aquel que se exponía al mismo y bailaba y cantaba y reía y todo el mundo pues ahí en la feria feliz, fue una de las formas de encontrar que a ese elemento tenía propiedades analgésicas de alguna manera, y luego se empezó a usar fuertemente en odontología, en los dentistas. Por eso los dentistas luego acaban en esa exhibición que refería anteriormente con el éter, pero desde antes usaban el gas hilarante para extraer muelas, porque el problema del dolor de muelas, ustedes saben, se ha escrito tantísimas cosas, y bueno, tremendo, es un dolor como la cara, es una zona tan sensible, pues todo el mundo hemos padecido de eso, y los pobres dentistas no sabían cómo hacer las cosas lo más accesible, ¿no? Un detalle curioso de este dentista, aquí estoy viendo su nombre, Horace Wells, es que cuando decide hacer su presentación en un hospital, el paciente no se duerme. Fracasa en el primer intento, sí. Y fue tanta la burla que se le hizo y tan poco su autoestima de él, que no soportaba que lo vieran en la cara y se rieran de él. Sí. Un año después se quitó la vida. Sí, se suicidó. Bueno, ese hecho es bien interesante. Fíjate que en el estudio de ciertos fármacos, por ejemplo de la morfina y de algunos elementos, bueno, ahorita si quieres ahorita seguimos platicando. Porque tenemos que irnos al vistorizazo, pero esto se está poniendo interesante. O sea que, ¿por qué en unos sí sirve y en otros no? ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Cuentan las historias del quirófano. Vaya usted a saber si es cierto. Yo de eso yo no sé nada. Que cuando se está durmiendo al paciente se le va a decir, cuando se le pone bloqueo, va a sentir, pero no le va a doler.
Oiga, ¿y por qué me amarra? No vaya a ser. De los 4 gorilas, ¿eh? Agárralo. No, pues no dicen hoy. Sí. Una de las anestesias es la anestesia enzimática. Y lo preguntan, ¿cómo con enzimas? No, encima todos de él encima. para agarrarlo, ¿no? Sí. Continuamos. Todo eso se vivió terriblemente. Ahorita fuera del aire estábamos platicando, Gilberto y yo, de cosas interesantísimas, de esa tríada, esos 3 elementos que hacían mortal prácticamente la cirugía en aquel tiempo, y que era el dolor, las infecciones y las hemorragias. Los pacientes se morían. Entonces entrar a un cuarto quirúrgico era dantesco. Muchísima gente moría, si le ponían bloqueos quedaba paralítica. Entonces hizo un miedo terrible a la anestesia en este asunto de la historia, y con razón, ¿no? Con razón, definitivamente. Entonces se vio la necesidad, esa es la realidad, de que hubiera una persona especializada en este campo, porque antes al que iba pasando, a la monjita por ahí le decía, a ver, venga, y tenía éter, un frasquito de éter, por ejemplo, y déjeselo caer en la cara, sin oxígeno, sin nada, sin monitorear nada. Obviamente el cirujano empezaba a trabajar, y cuando menos pensaba ya el paciente estaba muerto, ¿no? Porque no había controles de nada. Entonces se decide que aparezca la anestesia como una especialidad y como un área científica de gran valor, que no solamente buscaba dormir y despertar un paciente, sino que tenía que cuidarlo de todo, incluyendo el cirujano, porque el cirujano hace maravillas, pero obviamente la agresión que un cirujano hace sobre el paciente es enorme, y la anestesia es la que evita que sus sistemas internos respondan, porque aunque el paciente esté inconsciente, si tú agredes a un paciente que solamente tiene pérdida de conciencia, el paciente está sufriendo. Y hace un momento platicábamos que a principios del siglo pasado y en la primera parte de los primeros 50 años, los cirujanos históricamente eran extraordinariamente rápidos. Y eran rápidos porque si duraban un poco más, los pacientes se morían. No sabían por qué, pero se morían. Y no era más que la respuesta de la famosa adrenalina. Ustedes han oído hablar de la adrenalina como una respuesta de alarma de algo que le está pasando a un paciente. Y la adrenalina, que originalmente puede ayudar en una circunstancia urgente, luego te mata. Te hace un cambio en el cuerpo, que bueno, esto es otra cosa, pero llegan a estar acidóticos, es decir, en una situación incompatible con la vida y se mueren. Entonces los cirujanos decían, pues la única oportunidad que tengo es hacer una apendicectomía en los menos minutos posibles, y eran habilísimos los cirujanos. Actualmente qué bueno que sean hábiles, pero no es ya por la urgencia ni nada, porque la anestesia ahora produce, aparte de la hipnosis, es decir, el sueño, el paciente está dormido, pero tiene analgesia y tiene protección a esos sistemas de alarma del cuerpo. Entonces los pacientes se hagan de cuenta que están totalmente ausentes de todo en forma consciente e inconsciente. Y eso ha permitido pues que los grandes cirujanos tengan un avance extraordinario en la medicina, y lo que es ahora la trasplantología, las grandes cirugías, enormes cirugías de corazón, de cerebro, de implantes enormes, de cara, de manos, de piel, todo esto gracias a que la anestesia tiene perfectamente protegido al paciente. Pero obviamente el llegar a esto fue una épica terrible, porque pasaron muchísimas cosas. Me faltaba decirles que antes, así como esa fecha que hablamos de 1946, antes el quirófano estaba lejos de los sitios de hospitalización, para evitar en buena parte los gritos y terribles escenas desgarradoras de los pacientes cuando los operaban. Entonces, para que en los pabellones no escucharan los gritos, el quirófano estaba muy apartado, ahí donde se hizo esa demostración después. Mañana me operan, ¡ay, no se oye nada! Imagínate los gritos, ¿no? No, olvídate. Entonces, sí fue realmente dantesco, terrible, y bueno, afortunadamente, en la actualidad, como yo lo digo a mis pacientes, es más peligroso actualmente salir a la calle que entrar a una anestesia. Y claro, con una gente competente que esté bien entrenada, la anestesia prácticamente es de una seguridad absoluta. Y entonces, pues también, sí, decirlo que la anestesia ha requerido no solamente dormir, despertar, bloquear a un paciente, sino saber mucha medicina interna, es decir, saber mucho de todas las enfermedades frecuentes que los pacientes tienen, que si es diabético, que es hipertenso, alérgico, problemas renales, problemas del hígado. Nosotros tenemos que hacer adecuaciones en cada caso para evitar. Y cualquier problema además que se genere durante el transoperatorio, es nuestra responsabilidad resolverlo. Entonces ahí ya la técnica anestésica pues queda en un segundo término. En realidad se está trabajando en el paciente, por eso mencioné hace un rato
que las salas de terapia intensiva nacieron en la anestesia de los pacientes comunes. Entonces sí es realmente apasionante esta historia, ¿no? Fíjate lo que nos comenta ahorita Alondra, dice, en las películas sale que los emborrachaban, lo dice, cielos, y luego les daban un trancazo en la cabeza. Sí, así es, sí. Ya lo habíamos referido, ¿no? Sí, y decía una técnica de un doctor que no recuerdo el nombre, decía, hay que golpear con la fuerza para romper una nuez en la cabeza, pero que perdieras el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, cosas simpatiquísimas que se le ocurren. Y la gente básicamente pensaba que tú cayendo en sueño, que eso es la hipnosis, ya estaba listo. Y desprotegían o no protegían lo más importante, que era la analgesia. La analgesia, no percibir dolor consciente o inconscientemente, porque nuestros sistemas de protección están alertas aunque tú estés dormido. Entonces, eso fue el avance más importante de la anestesia, encontrar los fármacos, entre ellos posiblemente, por ejemplo, la morfina, los derivados del opio, todo esto ha sido un avance extraordinario que podemos comentar luego, pero eso por vía intravenosa, por ejemplo, actualmente, por vía inhalatoria, sustancias, gases que producen anestesia a nivel del sistema nervioso central. Entonces es un tema enorme, muy apasionante, aún para la gente que no tiene nada que ver con la medicina. Leer historia de la anestesiología es muy fascinante y encuentra uno muchas cosas muy curiosas sobre todo. Y ahora, la gran aportación que hizo Sudamérica con la cocaína. Sí. En la anestesia local, en el desarrollo. La cocaína fue el primer anestésico local, por eso todavía las narices, las rinoplastías en algunos sitios en Europa, Estados Unidos, se anestesian con cocaína, porque produce, da analgesia todo esto y además hace que los vasitos, es decir, las arteritas y todo, se cierren y no le sangran casi al paciente. La cocaína, primer anestésico local que hubo en la medicina, sí. Y de hecho, no sé si recuerdan los aztecas, los corredores que se sabe que Moctezuma, por ejemplo, comía pescado fresco de Chapala, o sea, le llevaban pescado blanco de aquí de Chapala hasta Tenochtitlan, y los corredores para aguantar masticaban hojas de coca, masticaban, corre, y luego tenía su relevo, vamos a decir 10 kilómetros, cada uno, y otro, de tal manera que lo pescaban en la noche, en los albores de la madrugada, y en la mañana el señor desayunaba pescado fresco. Sí. Imagínense lo que ya ciertas hierbas daban a entender. Después alguien observó ese fenómeno con la cocaína y dice, a ver, vamos empezando a hacer los destilados y de ahí la anestesia local. Qué increíble, ¿no? Sí, fascinante. Y bueno, la mandrágora, el beleño, todas esas sustancias que tenían poder hipnótico, básicamente. La gente creía que con eso te podían ayudar en asuntos dolorosos, pero entre ellos apareció la morfina, derivados del opio. Entonces, la gente no sabía, pero ya estabas dando el componente fundamental, porque la morfina sigue siendo la droga non por elección como analgésico. Sedante y analgésica. Sí, pero más propiedades analgésicas que otra cosa. Fíjense bien, ¿eh? Sí. Hay un aforismo en medicina que dice, sedación sin analgesia igual a desesperación. ¿Es esto? Excitación, sí, totalmente cierto. A veces los pacientes uno tiene que buscar quitar el dolor más que sedar en un momento dado, porque lo que altera al paciente es el dolor. Por ejemplo, en sedación, cuando se hacen procedimientos por sedación, hay que producir analgesia con anestesia local, por ejemplo, para procedimientos menores. Porque nosotros podemos dar analgesia a través de los morfínicos, pero con dosis muy altas y eso puede ser peligroso. Pero entonces son dos cosas muy diferentes. Una cosa es hipnosis, sueño, y otra cosa es analgesia. Y de ahí, pues muchas cosas como la relajación también es otra de las partes de la anestesia extraordinaria. ¿Qué les parece? Interesantísimo, pero tenemos que irnos a un bisturizazo. ¿Qué harías tú? ¿Como cirujano o como familiar? ¿Le pagas todo? ¿No le pagas? ¿No pudiste operarle como habían quedado? ¿Qué haces? Teléfonos 31 22 11 90 36 47 18 83. ¡Vámonos! ¡Caracol! Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. A ver, Alondra nos dice, ¿por qué uno no se duerme cuando lo están operando? Me imagino que un bloqueo, por ejemplo, una cesárea.
Sí, está del... Hay pacientes que son resistentes a los sedantes, ¿no? Sí, O sea, poco más. ¿cómo se desarrolla una anestesia de un parto, no de un parto, de una cesárea? No, ahí son bloqueos y el bloqueo pues es puncionando la espalda y se hace una zona de insensibilidad desde diríamos, la boca del estómago, un poquito más arriba, hasta abajo. Pero el paciente está consciente y nosotros platicamos con estas niñas, por ejemplo, con las que están para cesárea, y las tranquilizamos, y pero no ponemos ningún sedante para no dormir al niño, que cuando nazca luego va a tener problemas respiratorios y va a bajar el oxígeno y bla, y ese pobre paciente a futuro puede acabar en la Cámara de Diputados y eso es muy peligroso, ¿no? Por idiota, perdón. Entonces, sí, no, cada día están peores estos. No. Pero por eso digo, entonces el proteger la oxigenación de los bebitos cuando nacen es importantísimo, ¿no? Para que tengan buen futuro, ¿no? Y entonces nosotros así los cuidamos. Fíjate, curiosamente, el día de ayer yo les estaba diciendo que no hay, ya ves que a veces dicen, no, es que los tiempos anteriores fueron mejores. Vino el lunes el geriatra. Y yo les decía, no, qué tiempos mejores los de antes, ahorita, con tanto adelanto tecnológico y demás. Y ahorita nos dice Alondra, dice, gracias Dios, porque nací en este siglo, con tanto adelanto impresionante en técnicas quirúrgicas, hablando de medicina, ¿no? Y además, pues el montón de cosas que uno puede hacer. Nos dice Alicia, cuando tenía 26 años tuve a mi tercer bebé y le trabajaste duro, Alicia, o sea, 26 y ya 3, no, rápido, a lo que vamos. Y al mes tuve una cirugía de la vesícula. A partir de ahí noté que empecé a perder un poco la memoria. Al año siguiente me operaron de una hernia y me fue difícil poder recuperarme de la anestesia. A los 2 años tuve a mi cuarto bebé, fue por cesárea y he notado que me cuesta recordar las cosas. ¿Tiene algo que ver la anestesia? Pues científicamente hasta este momento no, es decir, los fármacos anestésicos no destruyen, por decirlo así, la célula, como lo pueden hacer ciertos enervantes, ¿no? Los anestésicos no, pueden ser otros factores asociados, sí. Te pregunta Estela Gutiérrez y dice, y esto es bien común, Dicen, ¿es cierto que una persona que está nerviosa, la anestesia no le funciona? Ese es un vox populi. Sí. No te pongas nervioso porque si no, no te va a funcionar. Miren, aquí viene también lo del juego. Por ejemplo, un bloqueo bien puesto no tiene que sentir nada una paciente o un paciente. Y si sientes que está incompleto un bloqueo, por ejemplo, ¿no? Claro que el estado anímico de la persona, ustedes saben que el cerebro es capaz de modular muchísimas cosas y liberar grandes cantidades de endorfinas, que son sustancias que producen analgesia en el cuerpo, ¿no? Entonces eso sí puede modificar algunas cosas. María hace una pregunta y yo la voy a complementar. Uno de los miedos que yo he escuchado a mis pacientes, doctor, yo no le tengo miedo a la cirugía, le tengo miedo a la anestesia porque me pongo muy mal, vomito, que es un contento, te dice esta María. Sí. El sedante me causa mucha náusea. ¿Es común este efecto? Bueno, no el sedante precisamente. Bueno, les voy a decir una cosa, Nosotros utilizamos muchos derivados, como lo mencionaba hace un momento, del opio o de la morfina, derivados sintéticos, y el grupo de morfínicos son emetizantes, pueden producir, dependiente de la dosis, producen buena analgesia, pero pueden dar náusea y vómito. Y quiero decir una cosa, la tríada, o sea, los 3 elementos más molestos alrededor de una cirugía son dolor, náusea y vómito. Y algunas veces la náusea y vómito es peor que el dolor. Entonces nosotros, los anestesiólogos, tenemos que preocuparnos mucho por tratar estas 3 circunstancias para que el paciente esté confortable, ¿no? Porque la verdad es que los pacientes en el posoperatorio ni tienen que tener dolor y muy poca náusea o vómito en algunos casos, pero en términos generales debe de cuidarse mucho eso para que el paciente esté confortable, ¿verdad? Sí. Yo desde hace ya no sé cuánto tiempo, por recomendación, mi anestesiólogo se llama doctor Guido Cotena y fue alumno del maestro Álvarez. Estuve con él, Ah, sí. Ya me fue a visitar, sí. Ah, tan buena gente, el buen Guido, qué bárbaro. Y empezó, pónganle anestesia local a la cortada y, ay, Guido, no inventes, hoy hasta lo tomamos de vacilada, ¿no? Porque el paciente está dormido, le ponemos la anestesia local y le decimos, ¿ya haría efecto? Pero él dice que a la hora de que si tú cortas en un sitio que tiene, aparte de la anestesia general, en el área de la piel,
Anestesia local no manda la señal al cerebro y por lo tanto no queda una memoria de dolor. Y sí he notado que mis pacientes en el posoperatorio se quejan mucho menos de dolor, que la piel duele mucho, no tanto quitar la vesícula la quitas pero no le duele al paciente realmente. No. Pero sí todas las capas que vas pasando, ¿tiene algo que ver? No, mira, es que hay un asunto importante. El dolor más intenso de la cirugía es en el momento en que lo estás haciendo. Estás jalando, empujando, apretando, cortando. Si tú en ese momento bloqueas el paso del dolor, por eso los bloqueos tienen mucha ventaja en algo para el dolor postoperatorio. Fíjate, si tú en ese momento, porque si tú comparas un dolor transoperatorio enorme contra una hora o 2 horas después de la cirugía, es mucho menor, aunque es intenso, pero es mucho menor. Entonces, si tú tienes ausente esa sensación de dolor durante la cirugía, porque Guido te dijo que le pusieras anestésico local en la zona quirúrgica, ese paciente en el posoperatorio, más otras medidas que tomamos, va a tener una excelente analgesia, mucho mejor. Entonces, aunque algunas gentes, tú sí lo sabes, pero muchos cirujanos por desconocimiento dicen, ¿qué? Entonces no la vas a dormir, ¿o qué le vas a hacer? No, eso es para la analgesia posoperatoria, para que el paciente tenga mucho menos molestia en el posoperatorio. Es un dato muy importante ese. Y como anécdota, tengo una técnica en donde con pura anestesia local quitamos la vesícula. Sí. Ok, una vez una señora de casi 90 años, 87, 88 años, le explicamos que iba a hacer con anestesia local. Y ya cuando Guido va por ella, dice, ¿y usted quién? Guido llega y se presentó, dice, soy el anestesiólogo, bla, 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 le voy a dar la anestesia. ¿Y para qué lo quiero? Si va a ser con local. No, señora, si la parte más importante... rápidamente les digo, la parte más importante de un quirófano no es el cirujano, es el anestesiólogo. Digo, es un equipo, yo lo entiendo, es un equipo. Pero la plataforma, agarren una hoja y pónganla en sus manos. Toda la hoja es la vida. Fuera de la hoja es la muerte. La plataforma donde se mueve un cirujano es esta hoja. Es decir, necesita ser el cirujano muy bruto como para que le corte la aorta, le corte la uterina y no la pesque. O sea, para que un paciente por un acto quirúrgico se te muera. Necesita ser muy bruto el cirujano. Hablando de cirugías programadas, un balaceado que te llega, pues a veces no lo alcanzas, ¿no? Pero la hoja es el campo donde se mueve el cirujano, que es la vida, y fuera de la hoja es la muerte. Ok, el campo donde se mueve el anestesiólogo es al revés. Volteen su hoja. Y el filito que queda de la hoja, ese es el campo de vida o muerte del anestesiólogo. Para que vean la importancia de la vigilancia continua y la habilidad que tiene que tener un anestesiólogo. Si un anestesiólogo, por angas o mangas, descuida la oxigenación del paciente, hoy con la cirugía laparoscópica descuida los niveles de dióxido de carbono, el paciente se puede morir. Sí. ¿Cierto o no? Mira, hay un dato que quisiera dejarle yo a tus oyentes. La sedación ha sido la causa de muchos accidentes, muertes y lesiones cerebrales a permanencia. ¿A qué me refiero? Que un cirujano que él mismo hace la sedación de un paciente puede tener muchos problemas. Cuando haya sedación, debe de haber un anestesiólogo, porque el cirujano está entretenido en sus procedimientos y cuando nosotros usamos tranquilizantes y morfínicos y cosas para que el paciente esté muy bien, hay un grado de presión respiratoria muy importante. Dejan de respirar. Claro, y los accidentes que han visto y las demandas y todas esas cosas han sido por accidentes habitualmente con un cirujano sin anestesiólogo. Eso que se quede bien claro para Fíjense, lo delicado que es dar cualquier cosa de anestesia si no tienes a alguien que esté cuidando. Es más riesgoso eso que tener un tubo dentro de la tráquea y ventilado, es decir, totalmente inconsciente. Es mucho más peligroso la sedación, sobre todo si no hay vigilancia. Para nosotros la sedación, si la tenemos bien vigilada y con monitoreo, no hay problema. Y tristemente, pues los dineros, ¿verdad? Muchos, sobre todo los endoscopistas. Hay mucho endoscopista que dice, no hombre, le doy una sedacioncita y rápido le hago el estudio endoscópico. Y mientras él está entretenido, el paciente deja de respirar, no se da cuenta y se muere el paciente. Y ya quisieran que no es total el paro respiratorio, puede ser poquito y se para el paciente. ¿Qué tal,
Mi maestro, muchas gracias. Amigo, se nos Gracias, fue el tiempo hombre, rapidísimo. sí, un Necesitamos placer. más pláticas de estas. Un placer, muchas gracias. El tiempo se nos fue rapidísimo, gracias a todos los que estuvieron ahí, Alicia, Alondra, gracias. El tiempo se fue rapidísimo, ahí estuvo el buen Toño en los controles, Brendita en el teléfono, César en cámara, la escultura del Grecia en la producción de este programa y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que haga daño, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Mañana el cuidado del riñón con la doctora Karina Renoirte, médico nefrólogo. ¡Vámonos!